día entre páginas en la zona franca de Punta Arenas para conocer la opinión de diferentes personas sobre cómo la literatura juvenil trasciende hoy en día en las personas. La literatura juvenil es algo que trasciende en el tiempo variando tramas y narrativas, lo cual va llamando la atención de los jóvenes según sea su estilo de lectura. Y esto lo veremos hoy aquí. Muy buenas tardes, muchas gracias por permitirnos hacerte esta entrevista. Bueno, nuestro tema principal es la literatura juvenil, como ya te habíamos contado. Y como principal pregunta, yo quiero que tú me cuentes un poco qué es para ti la literatura juvenil, lo que significa siendo que tú trabajas aquí en una librería. Podríamos decir que la literatura juvenil es la que compran los jóvenes, por muy redundante que sea, porque en algún momento las obras que consideramos clásicas también fueron juveniles, que era lo que ustedes comentaban. Entonces, todo lo que está aquí, que es lo que más se venden para los jóvenes, sería lo... ¿Tú qué edad tienes? 18. ¿Qué tipo de literatura te gusta más? ¿Qué tipo de género es tu preferido? Es que yo me voy más por la literatura fantástica y los clásicos, y aquí es muy poco lo que prefiero. Son que hay algunos, por ejemplo, que encuentro demasiado básicas. Hay historias que se repiten demasiado, que son demasiado cliché, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso aburre. Me voy más por literatura un poquito más, no adulta, pero no juvenil tampoco. Y la mayoría de los jóvenes que tú ves que vienen aquí a comprar, ¿qué son, por ejemplo, los más vendidos o los que ellos más consultan? Ahí serían las novelas románticas, tirando para eróticas algunas, como After o My Dilemma is You, y las otras fantásticas, o muy ficticias, como por ejemplo las de Laura Gallego. Tiene varias sagas, se venden mucho. O los de John Green también, pero son también más como románticos. Claro. ¿Tienes tú, por ejemplo, algún autor favorito, algún autor que tú no idolatres, sino que tú admires o que te guste mucho cómo escribe? Pero dentro de la literatura juvenil o en general. En general. Haruki Murakami. ¿Algún libro favorito de este autor? After Dark. Es que escribe... Es una lectura súper profunda, pero al mismo tiempo es fácil de entender. Entonces, aparte de entender la historia superficial, como que te quedas con un mensaje. Y entretiene, y también es muy raro, pero... Es anormal. Tú como joven, ¿qué te gustaría, o yo no sé, tú habrás terminado el colegio ya, qué te hubiera gustado que hicieran en los profesores de lenguaje y profesores de lenguaje para que tú leyeras más o para incentivar a la lectura? Podrían haber sido un poquito más abiertos de mente en cuanto a la forma de evaluar, porque te hacen leer un libro y tienes que estar dentro de los estándares que ellos consideran. O sea, no puedes expresar realmente lo que te hizo sentir el libro o lo que te hizo pensar o nada. Tienes que responder las preguntas que están dentro de su pauta, y eso igual aburre y te limita demasiado. Viendo el caso de que ahora últimamente los jóvenes no son muy apegados a la lectura, ¿tú crees que es porque el colegio es muy estricto en los libros que tienen que leer, o tú crees que se necesita que el colegio ejerza más presión para que lean? Una buena pregunta, porque últimamente, observando las listas de lectura, se nota que están intentando ser un poquito más abiertos, están incluyendo más historia, más literatura que le gusta a las personas de la edad. Entonces ya pasa por un tema más cultural o familiar que de los colegios. O sea, el colegio no tiene como gran... No. Ya. Los padres deberían de alguna forma inculcarle a sus hijos la lectura desde pequeños. ¿Tú crees que igual tendría que ver un poco que en el colegio se lean más o menos clásicos o libros que los mismos profesores leyeron cuando estaban en el colegio? Que, como te decía, observando lo que piden ahora para el colegio, se está dejando un poquito de lado eso de los libros muy antiguos, más grandes, se está expandiendo la lectura. Los jóvenes que tú has visto aquí o que llegan a leer, no sé si tendrás
tipo de cliente frecuente, alguien que conozcas, que tú digas, oh, él siempre viene a comprar o ella siempre viene a comprar? Sí, hay algunos que están muy metidos con sagas, ya sean los de Harry Potter, los de Blue Jeans, los de la selección, que ahora salió otro. Hay chicos que vienen a comprar exclusivamente literatura clásica. O sea, la literatura clásica sigue siendo fuerte en los jóvenes. Sí, Y, por ejemplo, la poesía. sí hay un par de personas que vienen a buscar poesía, pero no es tan solicitada como los libros, novelas en sí. ¿Dirías tú que la poesía se ha ido perdiendo o que se ha ido devaluando al pasar los años? Sí y no, ¿Por qué? porque sí se pide, sí se compra, sí se escribe, pero no tanto. Y al mismo tiempo siguen surgiendo nuevos poetas, nuevos escritores, pero a ver, la oferta sería como más amplia que la demanda. Se sigue escribiendo, pero no se sigue comprando tanto. Claro, no hay mucho interés de parte de los jóvenes por la poesía. Pues sí, por crearla, pero no por... Personalmente, ¿tú qué opinas de la poesía? Hay de todo un poco, cosas muy leteras y otras que son muy bonitas, pero no es algo que me guste mucho. Bueno, muchas gracias por hacer esta entrevista. Yo sé que no es fácil pararse frente a una cámara y hablar, pero te lo agradezco mucho y bueno, espero que no te hayamos importunado mucho. Ya, muchas gracias. Ahora entrevistaremos a Raúl Ángulo Ramírez, conocedor de literatura regional, y cómo esta llama la atención de los jóvenes. Bueno, señor Raúl, primeramente preguntarle qué opina usted de la literatura juvenil de esta época. Bueno, la literatura juvenil, como bien se dice, debería ser en un espectro dedicado solo a los jóvenes, pero no tan solo los jóvenes siguen este tipo de literatura, también hay personas adultas que también la reciben. A veces no es de la buena calidad que uno deseara, pero está de moda. Y como estar de moda, es una usanza que no dura mucho en el tiempo. No así algunos escritores que se mantienen. Claro, como por ejemplo Oscar Wilde. Claro. Y hay que pensar que una vez que los escritores alguna vez empezaron, así como todos estos escritores que aparecen así, nuevas camadas, y algunos salen adelante y otros se pierden el tiempo. Pero sí, de mi modo de ver, los jóvenes sí están interesados en literatura, no tan solo los juveniles. Nosotros trabajamos en librería y vemos un flujo continuo de jóvenes que no necesariamente se dedican a la literatura juvenil, también van por la parte histórica, van la parte regional, o la parte formativa. Hay un amplio sector de jóvenes que tienen otras intenciones en cuanto, incluso algunos se dedican a la poesía, nosotros muchos, pero les gusta la poesía, siguen autores clásicos, y hay libros para todos, para todos los gustos. Claro, en cuanto a literatura histórica, ¿qué tipo de historia cree usted que es la que más llega a los jóvenes? Literatura regional, y que también como han aparecido nuevos autores como Baradit, que hacen una historia de Chile así alternativa que también del agrado y es de moda. No necesariamente sea la mejor, pero es la que hay. Claro, y como literatura regional, a Bueno, su parecer, acá la gente que tiene un arraigo muy regional sabe mucho de historia, así también como los turistas, que ellos manejan muy bien los tiempos de historia, saben. Entonces, para vender ese tipo de libros hay que tener un conocimiento previo, porque no es como así leer cualquier cosa, porque la historia no queda un margen para, yo creo, ¿no? Está establecido por concisa. tiempo, claro, es concisa. Entonces, se vende mucha historia regional, se maneja harto, los jóvenes están interesados en saber de sus orígenes, no tan solo de las etnias, también de lo que ocurrió en la región de Magallanes, y de hecho los turistas saben mucho acerca de los acontecimientos que han habido en esta región. ¿Usted personalmente qué tipo de género cree que debería inculcárseles más a los jóvenes en el colegio? Mira, sabes tú que no inculcarse, o sea, yo creo que pasa por valores culturales. Nuestra sociedad ha ido perdiendo hartos valores, pero en eso tú no puedes decir porque los precios, los libros valen tanto, porque tú puedes leer por internet, ahora hay acceso a hartos tipos de literatura, pero ocurre por un problema cultural. O sea, mientras no nos demos cuenta que la sociedad va a ser mejor si tiene mayor cultura, nos quedamos estancados y hay un grupo determinado que no le interesa que la gente se forme y se eduque. Va por ahí. Y actualmente, ¿usted diría que el
afán por la lectura va más por género, por edad? Va más por género. Y porque, como te digo, o sea, no necesariamente las personas más adultas leen historia clásica o historia regional o historia narrativa. Va por moda, por género, va por, por afición o va por dar un regalo a un libro. O sea, si me preguntan qué libro puedes regalar que no te va a aburrir, algo que sea histórico regional. Porque no te aburren, porque si eres de la región o quieres regalarle a alguien algo que siempre se recuerde de la región, es lo mejor. Claro. El libro Menéndez Rey de la Patagonia, ¿usted lo conoce? Sí, un libro que se vende bastante, pero hay libros también de autores regionales que son tan buenos o mejores, y lo han tenido la misma discusión del Rey de la Patagonia, como puede ser Campiazo, como puede ser William Locke, El Lobero del Fin del Mundo, que es un autor de Natales, o El Paso del Quique también, o de Pablo Yarzún, que es un autor regional, que ha escrito cuentos y poesía, que es un buen autor. No ha sido tan difundido como Baradit, como los más conocidos, como Waldo Parra, pero es una buena literatura y una buena alternativa. Claro. Y después está el tema de los libros autobiográficos, porque cuando yo era más pequeña leí un libro llamado Primavera Natales. Ya, sí, Y ese libro me atrapó mucho. Mucho más que cualquier otro libro que me hubieran hecho leer como Narnia o ese tipo de... Claro, es que hay que pensar que todo lo que tú estás viendo todos los días en tu contexto, cuando te desarrolles y en tu vínculo familiar o en tu ámbito social, o sabes que Natalia existe, no es una ficción, sabes que ha habido revoluciones obreras, que ha habido tragedia en la Patagonia, que ha habido 500.000 casos, el caso del Paso al Quique, que es un libro autorizado, son tangibles, son realidades que probablemente nadie más nos entienda de cómo vivimos o tenemos nuestra percepción de vida diaria en el resto del país. Entonces somos como un pequeño núcleo, un pequeño país, por eso la gente que es típicamente Magallanes tiene muy arraigado esa pasión de República Independiente. Entonces cualquier literatura que sea enfocada o corresponda a este ámbito regional va a ser bien recibida por todos. Tiene más... Hay jóvenes que se interesen por la literatura regional, pero así como en masa. Sí, sí. Sobre todo, hace poquito salió un programa en la televisión que habla de un caso de una persona que fue abducida, un programa de OVNI, de un tal Maldonado, que ocurrió en Punta Arenas, que no todos saben, pero la gente, los jóvenes están interesándose acerca de eso, quieren saber, preguntan, y esos libros no están, pero sí hay conocimiento de que hay interés, hay cosas que sí llaman la atención. Entonces, según usted, los medios serían algo importante, una clave para que los jóvenes se acerquen a la literatura. Sí, de hecho que sí. Hay que pensar que en programas regionales de la televisión regional siempre están incentivando a tal o cual libro y la gente que ve esos programas pregunta por esos libros. O sea, sabemos que tienen que ser un esfuerzo mancomunado para que haya interés por la lectura y también para que tengamos una mejor cultura. ¿Los libros psicológicos o de autoayuda son cotizados aquí por los jóvenes? Sí, y también por los adultos. O sea, nosotros tenemos una compañera de trabajo que se especializa en ese tipo de literatura y ella es la más asertiva en decirte qué tipo de gente los compra. Hay que pensar que tenemos un continuo flujo de argentinos acá en la región y son personas que leen mucho también. Muchas gracias. Okay. Con las palabras de Raúl sobre la literatura regional y cómo los jóvenes la ven en nuestro tiempo, continuamos con el conocimiento de Albany, una mujer venezolana con pasión por la literatura clásica que nos da su punto de vista sobre este tema. Es muy importante para nosotras saber la opinión de una persona extranjera que vive aquí en Punta Arenas, quizás no hace mucho tiempo, pero sí que ha visto varias culturas y que puede tal vez darnos una percepción más externa. Bueno, primeramente, para ti, ¿qué es la literatura juvenil? La literatura juvenil son todos aquellos títulos que más se venden como que hoy en día, lo más comercial. Y ¿Tú lo más personalmente nuevo, qué pues. tipo de libros te gustan? Mira, a mí me gusta más la literatura hispanoamericana. Mi escritora favorita y por la que me inicié en la lectura es Isabel Allende. Me gustan sobre todo los clásicos. Bueno, ¿has notado alguna diferencia entre el tipo de literatura que leen los jóvenes aquí o en otros lugares que tú has visitado? No, la verdad es que los títulos juveniles son siempre los mismos y los chicos eligen lo mismo tanto aquí en Chile como en mi país Venezuela y donde estuve viviendo
recientemente en Ecuador. Llevan los mismos títulos, o sea, los que están más de moda, son los que ellos ponen. Claro, como universal la literatura juvenil. Exactamente. ¿Y tú has leído algo sobre la historia regional de acá? La verdad es que no he leído mucho, cosa que tengo pendiente para hacer. Pero por ahí he hojeado uno que otro libro como Menéndez Rey de la Patagonia, que es uno de los libros regionales que más se venden. También un poco de la historia de Rosa Yagán. O sea, no me he leído un libro como tal completo, pero sí he hojeado uno que otro porque es muy importante saber y manejar lo que es la historia regional porque estamos en una ciudad que es súper turística y es lo primero que te piden al entrar a la librería, los clientes. ¿Y la literatura de tu lugar de origen, tú más o menos la conoces, la manejas? Sí, por supuesto que sí. En Venezuela tenemos varios autores que han sido reconocidos a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica. Y uno de ellos, Rómulo Gallego, Andrés Bello, y mi favorito que es Andrés Eloy Blanco. ¿Te gustaría escribir? Me encanta, aunque lo he descuidado un poco, tengo que retomarlo nuevamente. ¿Te ves algún día escribiendo algún libro? De hecho sí, y era uno de mis sueños que dejé como que estancadito por ahí, pero he pensado en retomarlo, porque amo escribir. Bueno, vamos a buscar un libro tuyo, hermano. Por supuesto que sí, espero publicar algún día la historia de mi vida. Ah, qué bonito. Sí. En torno a los jóvenes, ¿tú has notado que ellos lleguen aquí a decir simplemente quiero leer algo? ¿O Sí. llegan siempre con algo predispuesto? A veces hay de todo. Por ejemplo, hay unos que llegan directamente buscando un título en específico. O sea, ya saben lo que quieren leer. De hecho, tienen como su género marcado. En cambio, hay otros que están interesados como que involucrarse en el mundo de la lectura y ellos te piden a ti que por favor les sugieras algún título para ellos iniciarse. Y eso para mí me encanta, porque se nota el interés. ¿Tienes algún libro que si yo vengo y te digo quiero leer un libro y no aburrirme, pero sin ningún género en específico, ¿tienes alguno que digas a cualquiera le puede gustar? El que yo recomiendo, pero también depende de la edad, ¿no? Obviamente. Pero me gustan los cuentos de Baluna, de Isabel Allende, que con ella fue que me inicié yo en el mundo de la lectura. Y para mí son cuentos que pueden leer un joven, la verdad es que sí. Yo lo leí cuando tenía 16 años y no, el lenguaje no es fuerte. Sí, está dirigido a jóvenes también. Sí. ¿Tienes tú alguna opinión sobre cómo los jóvenes se están desarrollando en la literatura ahora? Como una... ¿Cómo crees tú que está influenciando la literatura actualmente en los jóvenes? Con estos títulos nuevos, con estos nuevos autores que están haciendo, yo lo veo que ellos manejan como un lenguaje súper fresco y súper digerible. Y creo que eso es lo que atrapa a los chicos y los hace como que querer leer más y leer más. Pero creo que es por eso, porque tiene un lenguaje completamente distinto. Y va apegado a lo que buscan los chicos hoy en día, que es algo fresco y ligero. Según tu apreciación, ¿hay gran variedad para los jóvenes de autores chilenos? Chilenos como tal no veo mucho, veo más de otras partes. Como que los jóvenes hoy De en otros día países. están más dirigidos a autores extranjeros. Extranjeros sobre todo, de chilenos no muchos. Sería tal vez bueno que los jóvenes empezaran a interiorizarse más por el lugar donde viven que por Por supuesto, siempre es bueno valorar lo de tu país, y más si son autores. Muchas gracias. De nada, a la hora.